Principio unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria profana, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, como dice la alabanza. Qué bonito estaba aquí metida en la alabanza y adoración que debemos estar. Pero bueno, damos gracias que tenemos un técnico aquí, la sierva hermosa del Señor, esta ingeniera María José Parrariza, con propósitos sobrenaturales de parte del Señor. Que Dios te bendiga, hija. Que el Señor se manifieste sobre ti con bendiciones multiplicadas al 1000 por 1. Y que sea este un tiempo de bendición, porque esta casa ha sido obediente. Bendigo también esta casa, Iglesia de Jesucristo el Ancla, un diseño de Dios, de su corazón, en este instrumento útil para Él, útil e inútil, sí. Así que cuando hacemos la obra de Dios somos útiles, hacemos su llamado, nos muestra el diseño, entonces comienza Él a hacer algo en nosotros para poder sostener su diseño que tiene un dueño. Tu diseño y mi diseño tiene un dueño. Cuando Él nos llama, nosotros nos prepara, es para hacer un propósito de salvación. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca,
Hoy con una palabra que el Señor hoy me ha hecho gozar, y es que en Cristo Jesús de verdad que aprendemos a ver la obra de Dios en nosotros. Porque a veces queremos ver la obra del hombre en nosotros, pero nosotros no fuimos hechos para hacer la obra de hombre, fuimos hechos para hacer la obra de Dios aquí en la tierra en Cristo Jesús, establecidos por su palabra, que es firme, como dice el Salmo 119, que su palabra es firme, que dice el Señor, y la firmeza de su palabra corresponde a que lo que Él dice se cumple. Nadie puede tener esa mano firme de Dios. Él lo dijo y se ejecuta en su tiempo perfecto. El primero hace una palabra, como ahora Jeremías. Él limpia el territorio, desarraiga, quita, limpia para poder edificar. Y eso se trata también de nosotros. Para hacer algo de Dios, Él tiene que ver su diseño en nosotros. Y hasta que no veamos su diseño en nosotros, no entendemos. Por eso el proceso, por eso aprender lo que Él quiere, por eso aprender la obediencia en el camino. Y entonces la prueba de que se te refina como el oro y la plata quiere decir que quiere sacar de ti lo que estaba escondido, lo que el lodo, el tiempo, las estructuras, todo hizo que tú no vieras su diseño. Nos hace ver nuestra condición para luego ver lo que Él dijo de nosotros. Condición de hombre en manos de hombres muertos, pero condición de hijo de Dios en Cristo Jesús es vida, y vida en abundancia eterna. Hoy el Señor me regaló una palabra, estaba meditando mucho una palabra, y es que predicar la palabra de Dios comienza en la casa, comienza afuera, comienza en lugares, porque cuando Dios te llama, tú te enamoras, y tú quieres que todo el mundo tenga esa buena noticia, porque tú eres un bienaventurado, luego eres un portador de buenas nuevas de salvación. Amén. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y entonces vamos mirando que Dios va haciendo en nosotros algo diferente. Entonces aprendemos a mirar y agradarnos. Dios a cada uno lo hizo con un estilo, cada uno diferente. Por eso no podemos imitar, porque somos originales. Por eso tú ves personas que predican de una forma, otros de otra forma, porque cada uno tiene su campo. Y cada uno tiene su gente, pero todo ese campo, esa gente tuvo un proceso. Y esa persona es una palabra viva, una piedra viva de Dios, y que hay que respetar. Hay que dejar que como dijo el Señor, si es de Dios, se cumple. Y si no es de Dios, pues se va apagando en el camino. Gloria a Dios que Él me aviva cada día y me muestra de su presencia y me da de Él cada día. Amén. Amén. Dice el Salmo 72, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicias y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviera quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puño, aleluya, de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito el nombre glorioso para siempre. Su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra será llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones del rey David, hijo de Isaías. Y profetizó. Profetizó, y las personas piensan que una profecía es para hoy. Hay profecías de 200.000, 250 años. Hay profecías que aún no se han cumplido, que dijo Jacob
pero todas tienen cumplimiento. Pero una que tuvo cumplimiento fue que la cueva, o sea, la tumba está vacía. Dice, la palabra no será jamás retenida. Y entonces, la llave del cielo, que abre puertas donde no hay, donde no existen, el hombre pone sellos, como le pusieron a sus sellos para que no la pudiese abrir, guardas para que no la pusiera abrir. Pero la manifestación de Dios es que Él no tiene puertas cerradas. Él es el dueño de las llaves. Amén. Y miramos aquí que entonces, bendito, hoy estamos hablando de esta palabra de Cristo, de un hombre que se sentó, peleó las batallas de la fe, el rey David. Pero dice que de allí vino la tribu de Judá. Vino nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. De hombres adoradores y firmes en lo que Dios dijo de él. En el nombre de Jesús, hoy bendecimos esta iglesia de Jesucristo el ancla. Hoy nos cubrimos con la sangre preciosa del Cordero inmolado, Jesucristo. Y esta palabra no puede ser retenida ni detenida, Señor. Hoy, Señor, nos ponemos, pisamos los lugares donde están con nuestros pies, declarando que este lugar es de Cristo y este territorio, Santander, Colombia y las naciones le pertenecen a nuestro Señor Jesús. Amén. Y decimos que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga en ti paz. No te detengas, porque cuando Dios te llama, te quiere usar. Cuando Dios te usa es porque has sido honrado y estás sentado todos los días en un banquete especial, en un encuentro de hijos en Cristo Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Aleluya. Hoy bendecimos este día y le damos la gloria al que le debemos la gloria y la honra. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y venimos y vemos aquí que estaba mirando también el Salmos 73, que nos lleva a mirar que cuando tú y yo somos llamados, nos saca de caminos de gente que va a perdición, pero el Señor nos lleva cuando nos hace entender nuestro camino, cuando el Señor nos hace ver y abrir los ojos dónde estábamos antes, qué quitó, qué es lo que está afectando. Entonces el Señor irrumpe con la fuerza poderosa de su amor, que es el Espíritu Santo, irrumpe, derriba reyes, ejércitos, también derriba cadenas, rompe cadenas, pudre yugos, derriba murallas de Jericó. ¿Por qué? Porque la palabra no puede ser detenida. Pero para saber eso, pues tenemos que entender que Dios tiene un propósito hermoso con nosotros. Como dijo Asaf, hasta que entendí. Antes no entendía, lo dice un vidente, un cantor. Por eso nosotros tenemos que tener una relación íntima con el Señor, buscarlo. Que esa palabra que hoy tenemos aquí en el altar sea revelada. Amén. Y dice aquí entonces, dice Asaf en el versículo, capítulo 73 de Salmo 73, versículo 25. Comencemos desde el 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y qué bonito que este salmista del Señor entienda que a veces caminamos y si no entendemos porque es por fe y no es por vista, hasta que entendió el camino de los malos, el camino de los hijos de Dios, entonces dijo: Señor, gracias porque tú me has guiado en tu consejo. ¿Qué quiere decir consejo? El propósito. Que Dios lo ha ido llevando a su propósito. Y aunque él veía el avance de los otros, era que estaba siendo guardado en un camino de salvación. Por eso, cuidemos de ser el consejo de Dios, porque somos un diseño del Señor. Amén. Entonces vamos mirando que esta palabra dice que terminamos, que dice que del reino de los cielos que está aquí, Cristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, se halla. Y cuando él murió por ti y por mí, la tumba está vacía y subió y ascendió y está sentado a la puerta, a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre.
entonces la tierra está llena de su gloria. Todo, hablar de que la tierra está llena de su gloria es que toda la tierra le pertenece a Él. Y aunque el hombre ponga escritura, la tierra tiene posesión eterna y es de Dios Altísimo. Cristo vino a sellar. Y por eso tú y yo somos enviados del Señor, porque le pertenece. Y Él puede decir, me están usurpando mi tierra, me están haciendo latrocinio en un lugar de mi tierra. Enviado, vaya allá y se me siente y lo pongo allá y hágame el favor y hable de nuestro reino. Y comience a hablar, comience a declarar palabra, porque mientras tú declaras la palabra del Señor, el Señor comienza a decir, está mi hijo amado, está poniendo su cara, está predicando de mí, está hablando de mí, me está amando. Entonces yo le amo. Amén. Cuando tú y yo abrimos la boca para declarar nuestro reino, estamos declarando un sacerdocio santo, según el orden de Melquisedec. El Señor, acabo de venir y dije, voy a leerlo antes de predicar. Estoy leyendo, son salmos por ahora, bendiciendo esta casa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice el Salmo 33 de las alabanzas al Creador y al Preservador. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Amén. Y dice que alegraos los justos en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien teniendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria, de su justicia, y toda la tierra le pertenece. Y dice aquí que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo el ejército, todo lo que tú ves es un ejército. El aire, los vientos, la lluvia, las nubes, todo, porque el Salmo 18 nos explica cómo se mueve el reino de los cielos. Dice que el Dios se para en las alas de los vientos así, y domina como un carruaje, se mueve. Entonces todo está bajo el dominio y la soberanía del Dios Padre eterno nuestro. Pues tenemos que predicar del Señor. Por eso dice el Salmo 34, gustad y ved, es bueno Jehová, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Amén. Y esa es la misericordia que Dios tiene con nosotros cuando nos llama. Entonces nos vamos dando cuenta que este llamado es un llamado que el Señor va perfeccionando cada día. Aquí nadie se la sabe toda. ¿Por qué? Porque el que sabe y escribió tu historia antes de la fundación del mundo fue el Señor. Y el Señor lo dijo, vayan y predican. Y llegaron contentos y predicaron. Pero yo vi a Satanás caer. Yo vi a Satanás caer. Así es Cristo, que dijo que la tierra lo reconoce y los aires reconocen ese nombre. Que es mayor el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Que la puerta del Hades no prevalecerá contra la obra del Señor. Por eso, la tumba está vacía. Él vino fue a pisarla. Por eso es que tú y yo estamos pisando y tenemos que guardar lo que Él pisó, su palabra. Él puso su palabra aquí, tú y yo debemos guardarla. Él vino a sellar esa palabra. Dice que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, pero la Biblia es una sola, de principio a fin. Amén. Lo que debemos tú y yo tener guardado está inscrito en el libro de la vida. Y dice aquí que dice yo. Y estamos hablando de que cada hombre decide su camino, el que quiere seguir. Pero Dios nos habla. Cuando Dios te envía un enviado, cuando Dios te envía a alguien y Dios te dice, mira, atiende, y tú no escuchas, es porque has decidido hacer tu voluntad y el mundo te ha enseguecido. Ahí solamente Dios y una búsqueda sincera te puede salvar. Amén. Y dice aquí entonces que la palabra de la iglesia de Jesucristo, el ancla es, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Sabes? Pero a mí me llama la atención el versículo 10 de la palabra de la iglesia de Jesucristo el ancla, que dice, que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndole aún, o sea, estar activo. Amén. Jesucristo es el Señor. ¿Y por qué tenemos que hablar de Cristo? Porque Él es nuestra ancla, el ancla de nuestra fe. Y dice aquí, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es un juramento para confirmación, que ya no vale nada, porque la palabra del hombre, dice el Señor, que perece, como perece su aliento. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, si a Dios le gusta, vamos a hacer, vamos a jurar. Entonces estamos bajo una palabra jurada, sea. Si Dios hizo un diseño y determinó cumplirlo, no depende de ti, ni depende de obedecer y de creerle a Dios. Pero el Señor de que nos lleva, nos lleva. No importando lo que el enemigo trate para detener tu propósito. Va a poner cercanos y lejanos. Personas muy de confianza, como Judas, cambiará su corazón para que te duele y no llega. Pero hermano, cuando tú decidiste poner un altar, tú en el altar pusiste todo. Ahí lo entregaste todo, como Abraham. Y cuando tú entregas todo, ya sabes que lo que está en el diseño de Dios escrito está. Amén. Y ni el hombre, ni obras de maldad, ni maquinaciones del mundo pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo se cumple. Él es el Dios soberano y el cielo gobierna. Y dice aquí entonces, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente, al que es más abundante. Nosotros no tenemos una abundancia con la del mundo. Por eso Isaac, cuando Dios lo puso en un desierto, en tiempo de hambre, lo puso en Gerar, hizo que Gerar diera frutos al 100 por 1, lo volvió rico en un desierto, le dio agua, le proveyó todo y lo enriqueció y lo hizo poderoso en la tierra por una palabra. Es la que vale. La única palabra que vale en nuestro reino es la palabra del Dios nuestro, Dios soberano, al que servimos. Amén. Amén. Nos damos cuenta que cuando Dios envía a uno, sana una tierra. Isaac mostró que sanó una tierra porque dio fruto. Una tierra sana da fruto. Amén. Y dice entonces aquí que más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Entonces hay una promesa abundante, jurada, y que se cumple, inmutable, que no cambia, de su consejo es decir, de su propósito, puesta delante de nosotros. Dice entonces, ¿qué dice? Para que con dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Quién es esta esperanza? Cristo. Si Dios lo dijo en Oray, ¿qué camino tenemos que seguir para ver el propósito? Seguir a Jesús, que es el único nombre. Nosotros nos mandaron a predicar por el nombre, ese nombre, Cristo. Ese nombre el mundo no quiere ni saber del nombre del mundo. Pero lo que Dios tiene seleccionado, su remanente que da Jesús, tú y yo estamos pecando. Somos esos cachalotes de 153 pesos. Yo digo que son ballenas y cachalotes porque uno quiere peces grandes, bendecidos del Señor, ¿no? Porque Dios dijo que daba abundantemente. Amén. Yo estoy hablando en el sentido de que hay que pide pequeño peso. No, Dios da abundantemente. Y si me dijo que hoy pidiera abundantemente, pues yo estoy viendo que en mi casa, Iglesia de Jesucristo del Ancla, todo lo que viene son valientes de Dios, tipo cachalotes, o sea, peces grandes, muy grandes y escogidos. Amén. Y dice entonces aquí, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del pelo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y entonces, mientras venía, porque todavía no ha comenzado a predicar, entonces el Señor me dio una palabra. ¿Por qué tú y yo tenemos que predicar a Cristo? Hebreos, versículo 7, habla del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Comenzó con Abraham, con el de la promesa. Dice, el sacerdote de Dios Altísimo, Melquisedec, se le aparece y hace una mesa con Abraham. Pero dice aquí, con Cristo se sella. Con Juan Bautista, que es un sacerdote, le entrega el sacerdocio al orden de Melquisedec, y por eso tú y yo estamos predicando a Cristo. Un sacerdocio que no tendrá fin, que es eterno, que nos salvó, que nos rescató y que pagó el precio. Amén. Y dice entonces aquí que el versículo 8, he aquí dice,
Ciertamente, versículo 5, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, sus hermanos, que aunque estos también hayan sido salidos de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contado entre ellos, tomó a Abraham de los diezmos y lo bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. ¿Y quién lo bendijo a Abraham? El mismo Dios Altísimo, el sacerdote, el mismo Jesucristo. Amén. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué dijo? ¿Quién bendijo? Abraham, Jesús, el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio del que vive. Cristo vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo. También Leví que recibe los diezmos. Y yo no estoy hablando en este caso de diezmos. Porque el diezmo que para esta temporada tenemos que preparar el corazón. Porque aquí el oro y la plata, como dijo Pedro, sí. Pero todo lo que tú dejas, Señor, que te cueste sacrificio. Si tú vas a dar para que Dios te dé, así no se cumple nuestra ley. Nuestra ley es que tenemos que predicar, es ser parte de un pueblo, un remanente obediente a los mandamientos, a los decretos que Dios nos dio y que Jesucristo los selló con su sangre. No los vino a abolir, los vino a confirmar. Entonces, en este caso, la mayor ofrenda que tú tenemos que darle al Señor es el corazón. Porque ¿de qué vale un corazón que diezme? Un corazón que dé, pero no es del pueblo de Dios. O alguien que dice, yo soy de Cristo, pero hace daño, hace mal. O sea, no está cumpliendo con los mandamientos del Señor. Amén. Que es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo voy y pago de un diezmo y con eso pago los daños que he hecho, con eso pago. No, así no se paga. Cuando tú, como Pablo, hizo mucho daño, pues fue un discípulo de Cristo. Cuando tu corazón y el mío cambia, el sacerdocio nuestro está en nosotros, que es Cristo. Amén. Y dice entonces aquí, porque aún está en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden, dice, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló a Moisés tocante al sacerdocio. O sea, ¿quiénes eran los que tenían el sacerdocio? Los levitas, del orden de Moisés, de Aarón. Amén. Pero dice, y hasta Juan Bautista estuvo. Amén. Eso no nos quita que tú y yo seamos reyes y sacerdotes, porque el Señor Jesucristo estableció apóstoles, profetas, maestros, pastores, ¿sí? Evangelistas. Pero eso tiene que ser con el sacerdocio según el orden de Melquisedec en nuestro corazón. Amén. Y para tú tener el orden de Melquisedec tienes que conocer a Cristo. Esto no es impuesto, esto no solamente es porque el hombre dijo, no, esto es porque tú tienes un vivo deseo de pertenecer. Y así como Josué, así como Esteban, fueron impuestos a las manos porque tenían una fe y tienen un anhelo grande de servir al Señor. Le buscan. Entonces dice aquí, amén, y esto es aún más manifiesto, y si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, Cristo. Entonces tú y yo no tenemos que confrontar, sino el pensamiento del hombre es elevar su pensamiento y que sea visto aquí en el altar. Pero el dueño del altar es Cristo. Y el sacerdocio que está aquí está bajo una soberanía divina en el altar, que es en Cristo Jesús. Amén. Y esto es para aquellos que cumplan, que deseen cumplir los mandamientos del Señor.
Dice que nosotros tenemos que revisarnos todos los días porque no hay perfección. Por eso todos los días el altar debe ser encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nada lo podrá apagar, nada lo podrá apagar. Porque el gozo del Señor en mi corazón está. Ahí, en el corazón. El corazón es dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es ahí en tu paraíso. Porque Cristo es nuestro gozo. Cristo es nuestro regocijo. Y en ese altar de amores, de fuego encendido, el Señor te riega y llena tu estanque. Cada día está rebosar tu estanque de los manantiales, de las aguas vivas. Amén. Entonces dice aquí, no constituido conforme la orden a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quedó pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, por lo que otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Estamos hablando del juramento de la Biblia. Por eso comenzamos a hablar desde Hebreos 6. Desde el juramento. Quien jura tu ministerio es el cielo, que está jurado y sella por una palabra. Tu palabra y tu diseño están juramentados. Y antes que se haga evidente aquí, está sellado por el anillo de la honra celestial. En Cristo Jesús. Y dice, porque nosotros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Y podemos seguir hablando de esto. Te quiero hablar de eso. Estamos bajo una palabra, bajo una promesa sellada. Estamos bajo un testimonio de vida. Cristo hizo esa obra porque el hombre no tuvo la fuerza, el hombre que pervertía la ley. Y cuando tú recibes a Jesús, entonces tú entras bajo un dominio eterno, soberano del sabio, único y sabio Dios en Cristo Jesús. El Señor te sella, te desposa, te cubre con su manto. Entonces su diseño, tu diseño lo va a pelear, va a defender, porque ha vuelto tus ojos a casa. Porque el Dios ha enderezado tu camino y te ha dicho, sí Señor, heme aquí, voy a dar pasos de fe. Pasos de fe es ir caminando sin ver, pero como viendo al invisible. Amén. Y nos damos cuenta que cuando tú sigues a Jesús van a pasar cosas tremendas. Pero la palabra del Señor no va a ser detenida. En cada generación Dios levanta hombres que no necesariamente cumplen con los estándares humanos, pero sí con el requisito del cielo. Y ahí es lo que prevalece. Jesús le dijo al discípulo, Señor, hicimos obra, y lo envió Jesús con su autoridad. Pero Jesús es claro. Porque nuestro reino es claro, nosotros hablamos, se tiene que hablar claro. Es más, Dios escoge hombres que no hablan el mundo, que no saben hablar. Saben hablar cuando estaban en el mundo, eran demagogos, pero cuando llegan aquí, hasta tartamudos, nos convertimos, hermanos. Pero como tenemos algo, el Espíritu Santo nos da la palabra. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta de que aquel que diga que, ay, yo no sé hablar como aquel, entonces estás comparando, no compares tu ministerio. Porque tu diseño tiene un dueño. Cristo lo selló. Pero sí, cuando tú no cumples el estándar humano, pero sí cumples el requisito del cielo, un corazón dispuesto, no son los elegidos por su elocuencia, por cómo hablen. Bueno, yo he estado con gente que habla muy bonito, pero están muertos. Y tengo que orar porque no me están muertos, sí, porque no aceptan, como los fariseos, los saduceos, que el Señor les instruya, porque vienen de una estructura. Por eso el Señor tuvo que mirar a los gentiles, a personas que no conocían.
pero sí aprendieron a hablar la lengua de él. Buscó hombres como pescadores, hombres que eran del común, que de pronto no hablaban como los que estaban en los estratos arriba, como los saduceos que dominaban sobre y andaban con leyes de Roma. Los saduceos eran del rey, del pueblo de Dios, pero combinaban sus vidas con las leyes romanas, vivían con Roma. O sea, tenían mucho poder, y cuando el poder y la religión son muy peligrosos, porque quieren dominar al pueblo. Por eso la demagogía es mala, la demagogía del hombre. Por eso tu palabra, tenemos que confiar en la palabra que Dios nos da. Pero también estaban los fariseos que se sabían la palabra, la Biblia, metida aquí, pero no estaba aquí. Dios dice ahora, Jesús con su llamado y su obra de amor trajo la palabra para sellar nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, para traernos esa paz que no conoce el mundo. Tu jardín está bien regado cuando tienes eso. Amén. Porque Él es nuestro pastor. Y entonces dice aquí que no son elegidos por su elocuencia ni por su capacidad natural, sino por su rendición absoluta al llamado. Tiene que haber una rendición absoluta, no podemos acomodarla, no la podemos acomodar. Los fariseos la acomodaron. Los saduceos, ¿dónde están? Pero esta palabra nos existe y persiste en medio de los tiempos, porque su palabra es firme en los cielos y aquí en la tierra se cumple. Son hombres, hermanos, que después de haber sido llamados, ungidos y procesados, reciben de Dios un campo que conquistar. Eso lo hizo Jesús. Todos los hombres de Dios lo pueden ver, por eso no podemos querer victoria. Queremos ver victorias como por el mundo, pero las victorias nuestras son diferentes. Amén. Moisés es un ejemplo que es lo más claro de verdad. Cuando Dios lo llama, él responde con una inseguridad diciendo: ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. No creas Jeremías que dijo: soy niño. Dios, no me digas que soy niño, porque yo te diseñé y te puse en el vientre y te llamé desde que eras niño, y desde niño te diseñé como profeta para las naciones. Es una palabra y se cumplió. Lo de Dios se cumple, es firme. Por eso tú no tengas temor de ejercer tu ministerio. Pero mira, tienes que leer, son los procesos del antiguo, del inicio, desde el Génesis habla que Dios tuvo que hacer, todo estaba en desorden hasta que llegó la luz, hasta que dijo: hágase la luz. Y con su luz comenzó a mostrar, a diseñar y a tomar los campos en la oscuridad. Cristo hizo eso. Y Dios tiene dominio sobre toda la tierra y sobre todos los reinos de la tierra. Amén. Sin embargo, Dios no acepta excusas, sino que le revela una verdad superior. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca. Porque el que va a estar en esta boca no eres yo como Jeremías, como Isaías. Señor, veo mi boca. Y Dios entonces dijo, le pasó un carbón. No fue un carbón de aquí, no. Bajó la limpieza hay para Dios usar. Pero hasta que vio su condición, hasta que aceptemos nuestra condición, Él dijo: yo no puedo. Y otro dijo: soy inmundo de labios. Porque para hablar la palabra hay que tener limpieza en la boca. Amén. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que habrá de hablar. Éxodo 4, versículo 11. El que nos va a enseñar, instruir el Señor. Por eso está el Espíritu Santo en nosotros. Por eso la cobertura nuestra es eterna. Y donde quiera vaya, nos movamos, es Dios lo que lo va a hacer. Pero tu boca que tú portas, y está la mano de que puso su mano en tus labios, en nuestros labios, es para predicar el evangelio del reino de los cielos. Amén. Dios no está buscando perfección en Moisés, sino obediencia. Porque cuando Dios llama, Él mismo respalda, capacita y sostiene. Esto no lo sostiene, esta iglesia la sostiene Dios. Y Él asigna su ángel que acompaña esta casa. Pero también acompaña el manajén que tiene esta casa. También tenemos, para la gloriosa, el manto que nos cubre, que es Cristo.
Y tenemos algo que tenemos que llevar donde quiera vemos el Espíritu Santo. El cielo gobierna, Dios Padre eterno, Jehová sanador, Jehová Rafa, Jehová Gibor, Jehová de los ejércitos, Nishi, el Elión, el Roy, Jehová Siqueno, Jehová va con nosotros, el Dios omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso, el Dios altísimo, Jehová Shama. En las circunstancias de nuestra vida vamos a ver sus nombres. Y cada vez, porque estoy aquí, doy gracias al Señor, porque cada vez Él me ha traído en el camino que me ha traído. Yo he visto esos nombres. En cada circunstancia hay un reflejo. Si estoy de pie, yo sé que mi Redentor vive. Amén, como yo también lo digo. Vive la palabra de Dios. De la misma forma, el apóstol Pablo reconoce su aparente debilidad en expresión humana, pero afirma la fuerza que porta. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros en esa humildad. Que tú y yo somos representantes. Tú, como cuando te veas en el altar, vete como el embajador allí. Y como embajador va a llevar buenas nuevas. Pero también como embajador vas a hablar de los pueblos cuenta. Como embajador del reino de los cielos vas a hablar de nuestro Padre. Cómo se ministra nuestro reino. Cómo es nuestro reino. Cómo se ministra, qué es lo que agrada, cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los que el mundo quiere glorificar. Y tú y yo somos portadores de la honra del reino de los cielos en los frutos del Santo Espíritu de Dios. Amén. Y dice Pablo así, Pablo fundador de iglesias. Pero ya gente, después que ya estaba la gente engalanada y ya Corintios tenía gente organizada, le dice Pablo, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo, os lo que hemos demostrado. Estamos, ahí está, en una cárcel, pero diciendo, lo estoy viendo. Y el poder que se mostró ahí, había que cuidarlo. Por eso el Señor dice, cuando te llamen a escoger, cuídalo y guárdalo, tu jardín. Amén. Aquí se revela un principio poderoso del reino de Dios. No se establece con palabras adornadas, sino con verdad, autoridad y revelación. A Jesús le decía, pero si tú eres el Hijo de Dios y has sanado y has hecho esto, ¿por qué no te salvas tú? Porque era para salvarte a ti y a mí, es demostrarnos que para vivir hay que morir al yo, al pensamiento. Amén. Para dejar ese espacio que Cristo vivifique nuestro corazón. Amén. Amén. Y dice aquí entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que aquí dice, cuando el hombre ha sido procesado por Dios, llega el momento que se le entrega un campo. Ese campo representa responsabilidad, asignación, territorio espiritual, pero también implica oposición. Porque todo lo que Dios levanta, el sistema humano y religioso, intentará detenerlo. Amén. Entonces, por eso Dios nos capacita. Amén. Esta evidencia, según el apóstol, desde el capítulo 5, donde vemos los apóstoles haciendo obras y maravillas, y cuando los encarcelaban, el capítulo 4 y 5, ellos pidieron fue hablar del evangelio con denuedo, no callarse, porque la idea del mundo es callar la boca del que predica a Cristo. Pero si las personas tienen ese poder, ¿para qué se molestan con un pueblo que consideran pequeño, que no es bueno, no sirve? Porque el mundo espiritual reconoce lo que tú portas. Por lo tanto, no veas, dice el Señor, léete Isaías 60, versículo 22, de lo pequeñito, ese pequeño que mañana será aceleradamente algo muy grande en las manos del Señor. Todo lo que tú ves hoy grande comenzó con un proceso pequeñito, pero Dios lo levantó, y lo que Dios levanta, Dios lo sostiene. Amén. Amén. Y dice, donde vemos al apóstol caminando en poder, manifestando señales y prodigios, estableciendo el reino con autoridad. Y por las manos de los apóstoles se hacían señales y prodigios en el pueblo, tanto que sacaban los enfermos a la calle y todos eran sanados. Hechos 5, versículo 12. Y vamos mirando, vamos para esa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y miramos que ese poder
Dios lo tiene que mover porque va a tener confrontación y hasta que se cumpla un propósito allí, Dios moverá para otro propósito y a otro propósito. Amén. Pero los que combaten con el propósito de Dios quedarán estancados y se quedarán ahí. Y lo que hay en ellos se quedará allí y vivirá con ellos. Pero nosotros somos de los que avanzamos. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5. ¿Por qué? Porque este pueblo se movió esperando. Por eso, de aquí tú y yo tenemos que estar en una limpieza espiritual. Para ir a tener un Pentecostés y un avivamiento en nuestro corazón, tenemos que ser obedientes. Como dijo el Señor Jesús, nosotros tenemos que estar predicando, nosotros solo predicamos, como hizo Pablo, Maranata, Cristo viene pronto. Pero el tiempo y los dueños de los sazones es el Padre, y que lo está en su sola potestad. Solo el Señor lo sabe, solo el Padre nuestro Señor lo sabe. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. No importa lo que tú veas en este momento, es que tú no tienes que mirar con tus ojos porque tus ojos fueron transformados. Tú ahora ves de cerca y de lejos. Tú tienes que tener puestos los ojos en el que te dio la palabra, el que la selló y la juró. Amén. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Estamos llamados a un movimiento. Amén. A no quedarnos los mismos con los mismos. A no ser que vayamos de 2 en 2 o de 3 en 3 o un grupo de 5 hasta que Dios vuelva y mueva. O hacer una multitud, pero entregar a predicar el evangelio del reino de los cielos. Amén. Amén. Y vimos que se cumple ese Pentecostés, pero tuvieron que esperar. Tuvo que haber una limpieza. Tuvo que haber una organización. Para el Pentecostés se hizo una organización. Y la organización fue que hasta el Judas no estaba, pues había que buscar quién ocupara ese puesto. Dice el Señor que el que no quiera el puesto, Dios le tiene otro ahí. Amén. Así que no te preocupes, que este es un tiempo de estar organizando toda la iglesia para que ese avivamiento de este tiempo, de la hora 10ª, se manifieste. Pero la iglesia tiene que estar avistada en el tiempo y tiene que saber que tenemos que prepararnos en corazón, mente y espíritu, entregarlo en la totalidad, rendido al Señor como se rindieron los que obedecieron. Estaban encerrados esperando. Y a los que se habían ido como los de Maú, también nos trajo para casita. Porque todo lo que Dios prepara, Él no lo va a dejar que se pierda. Él así se salga, le dice, ven para casa. Amén. Espera el Pentecostés. Amén. Y vamos mirando que hay que prepararse. Estaban reunidos todos esperando. ¿Para qué? Para ver esto. Para ver una expansión. Y lo que yo te quiero hablar hoy es sobre, y ahí está el santo mío, Dios es grande. Amén. Que tú y yo estamos enviados, somos enviados del Señor. Amén. Vamos al capítulo 5, santo mío, Dios mío. Le damos gracias, Padre. Vemos aquí, hermano, que la iglesia también se limpió, hubo una limpieza. Así se predicaba de las personas que diezmaban, los que no diezmaban, o los que engañaban. Y el proceso del capítulo 5 nos habla que había gente que pensaba que engañaba a Dios, pero también en la misma puerta estaban esperando de fallecer para sacarlos. No esperes no engañes a tu ministerio. Mucha gente será llamada al ministerio, pero se saldrán por su misma boca, por lo que hay en su corazón. Se sacarán. Amén. Y estará, y Pedro se lo dijo. Y esto hizo que todos temieran. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser recta, correcta, pero sobre todo íntegra al que lo llama. Amén. Y miramos entonces el capítulo 5 que se hicieron maravillas y señales, pero comenzó la persecución. Y hay unas sectas, porque el enemigo va a usar cualquiera que esté dispuesto a dejarse usar por la oscuridad, ¿no? Para hacer la oposición al pueblo de Dios. Y damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra. Y dice aquí, Pedro y Juan son perseguidos. Jesús fue perseguido, ellos tenían que padecer.
O sea, el proceso hace que haya expansión, pero sobre todo en nuestro corazón, que nuestra fe se fortalezca, es una expansión. Amén. Y dice entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Viendo que hacían maravillas, que sanaban gente, que ellos no estaban hablando, ellos no ni siquiera hablaban en su nombre, ellos hablaban en el nombre de Jesús. O sea, ellos no hablaban de su popularidad, ellos hablaban del reino de los cielos y del nombre que es sobre todo el nombre de Jesucristo. Y eso, viendo ellos que Jesucristo les acompañaba y se mostraba dice que con lo que ellos hacían, la sombra de Dios, de Pedro, pero la sombra que cubría a Pedro, la sombra de Dios. Amén. Pero ellos fueron obedientes. Amén. Y en el capítulo 5, en el capítulo 12, Alice lo puede leer y verás todo lo que hicieron. Y todo eso que ellos liberaban, hacían cosas, los que estaban en posiciones altas, como los fariseos que estaban, pero arriba de ellos estaban los saduceos. Pero igualmente se unían, tenían un poder religioso. Amén. Amén. Pero dicen que era una secta. Amén. Y dice, estaban todos fariseos y saduceos. Pero los saduceos, dice, la secta de los saduceos se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel, y los pusieron en la cárcel pública. Estaba escuchando esa prédica hoy y me gustó, antes de predicar, de me diera esta palabra. Y tú serás puesto en la palestra pública, a ti te expondrán tu nombre, a ti te meterán en cárceles como otros. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo pusieron ante todos como un ladrón. Y ellos también fueron expuestos públicamente, con presos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en cárceles públicas, ni siquiera cárceles de sacerdotes, donde estaban los sacerdotes que han hecho falta o cualquier cosa. No, en cárceles públicas. Lo hicieron público, ¿para qué? Para humillarlos. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué es Cristo? Es vida. ¿Qué es Cristo? Él dijo: predica el evangelio, porque el evangelio es la vida del cristiano. Predicad en el templo, predica ante todos. Lo sacó Dios. Envió un ángel para que sacara a sus ministros y continuaran predicando, porque la palabra de Dios no se detiene. No hay cárcel ni pensamiento de hombre que pueda detener la obra de Dios. Amén. Y el ángel le dio, mensajero de Dios, lo sacó y eso. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, ellos quisieron lo que les mandó Dios hacer: predicar la palabra, predicar el evangelio, predicar a Cristo. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron. No, mire, están predicando. Y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. O sea, los mandaron a buscar. O sea, era un gremio, mesas, hablando de esto y tratando de detenerlo con las fuerzas de su incapacidad, porque eran incapaces de hacer lo que ellos hacían. Pero ¿qué trae la incapacidad humana? Trae que el poder del hombre se quiera manifestar sobre aquellos que el Señor usa, o sobre el pobre y sobre el menesteroso. Usan el poder. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere el poder. Amén. Solo el poder del Espíritu Santo nos lleva a ese camino de rectitud en Cristo Jesús. Amén. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada está con seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, no había nadie adentro. Porque la palabra no se puede hacer, ni el propósito no puede ser. La tumba está, así como la tumba está vacía, Dios, Jesús, no pueden detener el propósito de Jesús, como tampoco pueden detener un propósito de Jesús aquí en la tierra por medio de hombres que Él ha llamado y escogido. Amén. Y dice entonces que cuando dio esta palabra, el sumo sacerdote, el jefe, el guardia del templo, los principales sacerdotes dudaban en qué vendría para ellos. Yo no pensaba en ese milagro, en esas cosas, cómo lo hicieron.
Ellos no pensaban cómo, qué maravillosa obra, no. Era la rabia, la ira, la incapacidad, lo que estaba siendo acapado por el cielo, mostrando la incapacidad del hombre para detener el propósito de Dios. Amén. No hubo cárcel ni guardas al frente como en Hechos. El libro de Hechos nos habla muchas veces que se trató de encerrar la palabra, pero a medida que trataban de oponerse, Dios expandía, hacía expansión, expansión, expansión. Esta palabra es vida. Y no, como la vida no puede ser detenida, porque la vida es manifestación de nuestro reino, conquistó y arrebató las llaves de la muerte. No puede ser retenida ni detenida la palabra del Señor. Hombres que debían estar meditando y estudiando la palabra, no dejaban que la palabra viva entrara en ellos, porque su estructura le mostraba su incapacidad de conocer nuestro reino. Amén. Y vamos mirando también que la tumba les muestra a Dios el poder. Para Dios, Dios abre puertas donde no hay. Abrió Mar Rojo, retrocedió Jordán, derribó Jericó. La tumba está vacía dentro del Señor Jesucristo. Ángeles vinieron, se sentaron, quitaron la piedra que estaba sellada, se sentaron. El Señor está sentado a la diestra de nuestro Padre, viendo lo que tú hacemos, abogando por ti y por mí. Pero este grupo que Jesús mandó, estos apóstoles, dice apóstoles, que Dios mandó, al que Jesús escoge, es un apóstol. Al que Jesús cubre, es un apóstol, es un embajador. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. Amén. Entonces estos hombres que eran menos para el mundo, pero tenían un diseño de Dios, los sacó de la cárcel. Y no necesitó ni quitar las puertas ni eso. ¿No te acuerdas que a Felipe lo trajo? Dios nos saca así. No necesita que alguien ponga ni piedra grande ni nada. Cuando Dios decide mover su palabra, cuando Dios decide hacer su obra, los opositores de la obra serán avergonzados públicamente. Amén. Amén. Entonces dice aquí, no pensabas, sino, ¿qué más? Esto va a hacer que vean más en esto. Van a hacer que queremos verlo. O sea, el corazón, hermano, corazón del hombre. El Espíritu Santo muestra lo que es el corazón del hombre. Quien no lo tiene no se da cuenta, pero el Espíritu Santo sí. Amén. Por eso el Espíritu Santo no mora en cualquier templo. Tiene que estar limpio y preparado para Cristo, para hacer la obra del reino de los cielos, y aceptando y rindiéndose en su totalidad a Él. Amén. Y viniendo uno les dijo esta noticia: es aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan el pueblo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Su oficio. Ellos estaban haciendo la obra. Su empresa es servicio al reino de los cielos. Mientras el hombre se afana por tantas cosas, está muriendo, competencia, yo tengo esto, yo preparé, yo hice. Ellos estaban haciendo una obra de salvación. Pero para el mundo eso no es labor. Para el mundo eso es, están predicando. Por eso comenzamos con Hebreos 6. Amén. Hay que crecer. Hay que crecer. Porque Dios, la palabra, nuestro Dios no es estático, es diacrónico, se mueve. Amén. Nuestro Dios se mueve, se mueve. Amén. Amén. Entonces vamos mirando aquí que y cuando los trajeron y los presentaron al concilio, y al sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero oiga, ¿quiénes lo llevaron a cenar? ¿Quiénes llevaron a Pilato, nuestro Señor Jesús? ¿Quiénes pagaron para que apartarse? Mira, el hombre a veces no acepta las consecuencias de sus actos. Por eso estaba enseñado que ese nombre no lo pudieron detener. ¿Sabe por qué? Porque aunque ya ellos, según ellos, ya no estaba, pero estaba lo que él había preparado. Por eso la cosecha está lista y tú y yo somos frutos de esa primavera de gozo, de paz, de alegría. Tú somos frutos de esa primavera.
de ese propósito, esa primicia. Amén. No se iba a detener, porque ellos tuvieron testimonio, vivieron con él y vieron todo. Entonces te mandamos que no digas el nombre. ¿Qué va a hacer el enemigo? Va a poner cercanos y lejanos para callarte. Pero no lo hagas. Dios se encarga de eso. Sigamos y avancemos, hermano. Y ahora dice, sí, y dice el versículo 29, estamos en Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a nosotros. Y esa es la palabra que te establece, la obediencia. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ellos estaban en una obediencia. Su obediencia quería ser encarcelada, atacada, vituperada, avergonzada, llevar la palabra de Dios a los lugares profundos para que nadie la conociera, usando su poder, sus mesas, para derribar un nombre. Oiga, es que ellos no estaban hablando en nombre de ellos, estaban hablando del nombre de Jesús. Y eso ya es que cuando tú sirves al Señor y tú hablas y levantas el nombre de Jesús, tú solamente avanzas, que lo demás se encarga el Señor. Amén. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para ir a dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios los dejó ellos. Dice que ya la ciudad estaba llena de ese nombre. Ellos estaban haciendo la obra. Ya en Israel ya estaba predicado. Jerusalén estaba predicado. Porque entonces con lo que hicieron ocultar, el ángel los puso allí. Y ellos todos los días se estaban ganando almas para la obra. Dice que Jesucristo es príncipe y salvador tuyo y mío, por medio de un arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 31, y eso tenemos que quedar. Ellos predicaban el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Conociendo dónde nos sacó Dios. Lo que predicó Juan, el Bautista, el Señor, los profetas, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede, sin fruto de arrepentimiento no hay perdón. Amén. Y oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. ¿Por qué? Porque tu fe, tu luz, tu gracia, tu amor, tu hablar, tu vida, los va a enfurecer, y lo que hay en ellos, esa demoniera que hay en ellos, los va a hacer sentir mal y van a atacarte hasta querer matarte. Primeramente, tu nombre. Entonces no te enojes, porque entonces gózate, porque entonces eso demuestra que va bien, dale la gloria a Dios. Amén. Entonces, levantándose en el concilio fariseo llamado Gamaliel, y doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó a sacarse fuera por un momento a los apóstoles, hasta que apareció Gamaliel. Y ese fue el instructor de Pablo, Saulo. O sea, para que sepas que Saulo, Dios sacó de aquí a Saulo. Mira del ambiente que sacó Dios a Saulo. Saulo perseguidor. Saulo estaba por estos negocios también, persiguiendo. Amén. Pero aparece Gamaliel. Y mira lo que dice. Por eso nosotros tenemos que andar con gente sabia. Gente sabia, ancianos sabios. Hay ancianos que son jóvenes sabios, y hay ancianos de allá también que son sabios, pero con gente sabias. Amén. Y dice Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacase de afuera por un momento a los apóstoles. ¿Cómo lo llamaban? Apóstoles de Cristo. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, meditad bien las cosas que tú hagas contra los propósitos de Dios. ¿Qué le dijo la mujer de Amán? Si son judíos, perdiste la batalla. O si son hijos de Dios, perdiste la batalla. Todo aquello que ataque el trono de Dios se mete con Dios. Por eso nosotros pedimos que nos dé para hablar con denuedo su palabra. Amén. Y dice entonces aquí, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo,
en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Si este propósito, consejo, escucha, propósito, este diseño, esta idea o esta obra, no especifica consejo u obra. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que tal vez seáis hallado luchando contra Dios. Y a veces nosotros tenemos que saber, meditar, así estemos con gente que puedan tener hasta la razón, pero tú siempre escuchas la razón de Dios. Hombres que estén mal, pero si tu virtud, si eres un hombre virtuoso, tú no vas a atacar un propósito, porque ese propósito, si no te agrada o no te gusta, ponlo en las rodillas de tu altar. De rodillas en tu altar. ¿Y qué dijo? Él lo que le dio fue una idea. Y pudo calmar y pudo salvar. Por eso, Pablo era un hombre muy sabio, porque a pesar de que de que era un hombre celoso de la ley, tuvo un buen maestro. Y le dijo, ¿qué quiso decir? El tiempo de Dios habrá. ¿Qué le dijo el rey David? Ay, hermano, a uno de los suyos. Lo que es de Dios no se toca. Lo que es de Dios no se toca, ni con el pensamiento. Un mal pensamiento. Por eso el Señor Jesús supo quién me tocó. El pensamiento de ella era que tal vez me salvaré. Ella buscó y tocó a Jesús con su manto, con la salvación. Pero tocó el manto de Jesús. Por eso la intención con que tú busques tocar a un siervo de Dios depende de lo que Dios va a hacer. Amén. Y dice entonces que no contienda con esto, déjalos. Igual les contó que yo pasó, esto pasó. Y si esto no es de Dios, se acaba. Y si es de Dios, sigue. O sea, lo que dijo es que si hay palabra allí, en eso medita. Amén. Y convinieron con él, los calmó y convinieron con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué dijeron? No hablen de Jesús, no hablen de Jesús. Y entonces, ¿por qué, habiendo tantas religiones, la única que atacan es la que tiene la tumba vacía? Las demás tienen los suyos en un ataúd, en un lugar, pero el nuestro, arriba está y vivo está. Porque es nombre, sobre todo nombre, porque fue el único que pagó el precio por ti y por mí. Y le dijeron que callasen ese nombre. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, si te están afrentando, si te están diciendo, ay, que mira, que aquello que yo no, que me molestan, que aquello, mira quién te afrenta, no le des el poder. Ellos no le dieron poder a esta gente que la afrentaron. Ellos decían, Señor, tenemos una orden tuya, tú nos respaldas. Los azotaron porque su ira, el enemigo va a querer siempre azotar al pueblo de Dios. Pero Dios liberta al infligido de cualquier azote, al menesteroso, al pobre. Dios sabe cómo hacer las cosas. Así que mantén tu fe arriba y predica a Cristo. Y dice, y todos los días en el templo predicaban, y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿A quién predicaban a Jesucristo? No hablaron, yo soy el apóstol Pedro. Nosotros somos la comandancia y apóstoles y tenemos el poder. Y no. Ellos predicaron el reino de los cielos porque había un hombre que Dios levantó, como dice el libro de Hechos, lo levantó Dios. Y lo que Dios levanta, nadie lo derriba. Pasará por dificultades, sí, pasará por las pruebas, sí, pero es que el pueblo de Dios tiene que pasar por eso para poder llegar. Y mantenerte firme. ¿Por qué vamos a combatir con algo que no tiene poder? ¿Por qué le vamos a poder al que no lo tiene? ¿Por qué vamos a hablar de alguien o un nombre de alguien que no es nada en el reino de los cielos? Porque es cierto, los que están contra Dios están borrados del libro. Pero Jesús le dijo, así tú hagas obras,
así ustedes hagan, yo vi a Satanás caer y Jehová le reprenda. Pero él entonces dijo, pero lo más importante es estar inscrito en el libro de la vida. Cristo es sobre todo nombre. Él fue levantado y hoy está a la diestra del Padre y aboga por ti, por mí, y nos está viendo aquí. Por eso tú y yo predicamos a Cristo, a Jesús. Por eso hoy nosotros no podemos hablar de otra cosa. Yo no puedo hablar como el mundo quiere. Porque yo no pertenezco a este mundo, yo soy de Cristo. Yo soy de lugares celestiales. Por eso hoy la invitación es que te arrepientas, lo dicen ahí. Para arrepentimiento. Amén. Es para arrepentimiento y perdón de pecado. Eso es el Evangelio. Para tener una reconciliación con Dios. Si tú y yo no nos reconciliamos con Dios, no podemos decir que somos hijos. Es un tiempo de reconciliación. Y este tiempo para llegar a nuestro Pentecostés y ese avivamiento, tenemos que reconciliarnos con Dios. Toda la invitación que me gustó al final es que invitó que la razón siempre la tendrá Dios, como dijo María. La razón siempre la tendrá Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos un diseño de Dios Santísimo en Cristo Jesús. Así que en este tiempo yo te invito a recibir al Señor Jesús. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. No sé qué podamos tener nosotros en nuestro corazón. No sé qué pueda haber, pero hoy tu pastor y profeta Lianarisa te dice una palabra. El reino de la tierra está llena de toda su gloria. Cristo ya lo hizo. Tú solamente tienes que recibirlo. Yo te invito hoy a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito hoy a que seas parte de este pueblo hermoso del Señor. Que puedas ver lo que el mundo no ve. No es letra, no es que te sepa, no es sabiduría. La sabiduría de los sabios, Dios la derribó. Pero en Cristo Jesús tenemos la sabiduría porque fue hecho el polvo de la tierra. Así que ubiquemos nuestro lugar. Hijos de Dios somos. Ese es nuestro lugar. Ser hijos de Dios. El mundo, cuando te invita a otras cosas, te aparta. Te saca de un campo de bendición. Pero hoy en el nombre de Jesús, Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Y hoy predicamos a Cristo. Hoy damos la gloria y la honra al que nos llamó. No importa, cercanos o lejanos atacaron a este pueblo. Pero ese nombre te lo estoy predicando yo hoy, a Jesucristo. Así que la obra y el diseño que Dios hizo de ti y de mí se va a cumplir cuando recibimos a Jesús y obedecemos su voz. Amén. Así que damos la gloria y la honra al Padre nuestro, Padre eterno, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Estaban en medio de eruditos, de personas de letras, personas con sabiduría. No eran los más sabios para el mundo, pero eran los que Cristo había preparado. Así que nuestro reino ve diferente, nuestro soberano y que no sabio Dios es diferente, no es como el mundo lo ve, es el que de un polvo a un ciego, a uno ciego de nacimiento, le hace vista delante de todos. El pueblo de Dios jamás será avergonzado. Yo te invito a que recibas al Señor Jesús, que crea que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios Altísimo y será salvo, tú y toda tu casa. Hoy la invitación es que hay una llave. Tú tienes la llave de Dios, la llave se llama Cristo. La llave se llama arrepentirnos y el perdón de los pecados. La autoridad de las llaves no solamente fue en el Antiguo Testamento y delegada a la iglesia, sino que plenamente establecida por Cristo mismo. En Apocalipsis 3, versículos 7 y 8 declara: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. O sea, dice el santo, esto dice el santo, el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre camino y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Dios conoce nuestras obras. Por eso envió un ángel. Por eso a Pablo en el barco dijo, te he dado esto, vas a llegar. El propósito tiene cumplimiento. Amén. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
¿Estás entendiendo 8:5 ya? Aquí se revelan verdades profundas de esta llave. Cristo es el dueño de las llaves. Él no solo da llaves, Él es el que tiene la llave de David, la autoridad suprema sobre todo acceso espiritual. ¿Cómo salieron por la puerta? Por hombre, no. La puerta que cierra el hombre, Dios tiene una puerta, nadie la sacó por la puerta. ¿Qué? Para Dios, nadie puede ponerle puerta a la palabra de Dios, porque Dios tiene un pueblo que te espera a ti. Él abre puertas que nadie, esto confirma lo profetizado, hermano, en el libro de Isaías 22:22, que ahora está cumplido en Cristo Jesús. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Cuando Cristo abre una puerta, ningún hombre puede cerrarla. Ninguna posición espiritual puede tenerla. Ninguna limitación natural puede bloquearla. Esto habla de oportunidades divinas, acceso espiritual y cumplimiento de propósito. A Pedro lo sacaron de una cárcel. A Pablo derribó una cárcel, pero sacó conquista de cada lugar o momento en que hubo una oposición. Siempre lo que se salió fue con motivo. Amén. El texto dice que las puertas abiertas están ligadas a la fidelidad. Por eso estamos hablando, niega el nombre, nígalo, dóblate entre nosotros, tenemos el poder, sabemos aquí, Roma está con nosotros. Pero ¿sabes qué? Ni Jesús ni su pueblo se doblan. Porque hoy tenemos una justicia del justo. Amén. Y dice, esto revela, dice el texto que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y esa palabra está en Génesis bien escrita. Amén. Esto revela un principio clave. Las llaves operan con mayor autoridad en vidas que permanecen fieles. Una iglesia no es la fuerza humana, sino la obediencia y la permanencia en la palabra lo que sostiene la puerta abierta. ¿Qué decía Diego? ¿No? Ellos le dieron una orden. No podemos hacerlo. Amén. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Una iglesia con acceso abierto. La iglesia de Filadelfia representa una iglesia perseverante, fiel en medio de la debilidad, alineada con la verdad. Y esa iglesia, Cristo le entrega algo poderoso, una puerta abierta, permanente. Así que, hermanos, miramos que Dios le abrió una puerta y ellos hicieron predicar. Cuando Dios te llame, te escoge a ti y a mí como rey y sacerdote de la obra del Señor. Estamos bajo un gobierno, un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Estamos bajo una presencia de Dios Altísimo y somos enviados de Él a hacer su obra conforme su voluntad y no la nuestra. Amén. Amén. El Evangelio de Marcos nos envía ir y hacer discípulos a todas las naciones. Predican de Mateo 28, versículo 19. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Marcos 16 nos dice, ¿contra qué cosas? Que somos enviados. Para ir, al que cree será salvo y al que no cree será condenado. Pero también nos muestra la manifestación de lo que de las oposiciones. Pero dice que Él estará siempre con nosotros y que nos dará poder para salir vencedores de esa hora. Jesús abre la puerta, la iglesia administra lo que Él abre, nadie puede cerrar lo que Dios ha determinado. Entonces vamos a decir en este nombre, vamos a cerrar esta palabra que dice, en el nombre de Jesucristo declaro que toda puerta que el Señor ha abierto delante de mí y de mi casa, nadie la podrá cerrar. Camino con fidelidad, guardando su palabra y opero bajo la autoridad de las llaves del reino. Todo lo que deba ser atado es atado en el nombre de Jesús y todo lo que deba ser desatado es desatado, conforme a la voluntad del cielo. Amén. Hoy ellos trataron de atarlos, pero ellos cuando predicaban a Jesucristo, Dios iba abriendo camino. Y yo declaro que toda obra de confusión, toda oposición, todo pensamiento, todo yugo es quebrado, se pudren ante la unción. Toda puerta y todo candado, como dice Isaías 45, el Señor va delante de nosotros, Él derribará esas puertas, sean las que sean, así como derribó la de Jericó, para que pase su palabra. Porque el evangelio de poder no se detiene. El evangelio es poder de Dios para el que cree y perdición para los incrédulos. Que Dios te bendiga. Hoy la invitación es que recibas al Señor Jesús. Hoy la invitación es que leas la Biblia. Hoy la invitación es que tengamos un corazón transformado. Ellos podían decir, no, este pueblo no quiere. No, ellos predicaban.
Ellos la única orden fue predicar. Entonces, hoy la invitación es esa, que recibas al Señor Jesús y seas hallado escrito en el libro de la vida. No es por tantas obras, sino por mantenerte un corazón sano, fiel. Un corazón que sabe escuchar la voz de Dios. Un corazón que nos demuestra que aún en momentos de maldad hay gente que sabe meditar, que la palabra de Dios es la que se cumple, como lo dijo Gamaliel. Si es de Dios, se va a cumplir. Amén. Yo me acojo a lo que me dijo mi Padre en Cristo Jesús, que su poder Espíritu Santo está en medio de esta obra. Que Dios te bendiga. Y hoy esta palabra que el Señor me ha regalado, te la extiendo, porque ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por los días. Es ahí, es contemplar su hermosura. Así que como dice, un pueblo siendo liberado y tratando de tapar el camino, no se puede detener. No se puede detener lo que ya Dios determinó. Amén. He aquí, yo soy yo, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32, versículo 25. Creyendo, teniendo la fe en Cristo Jesús, hoy te habló tu pastor y profeta, Ariel Salamanca, Iglesia Jesucristo la Ángel, un ministerio profético misionero, dado del corazón de Dios al corazón de esta sierva. Así que somos predicadores de evangelio. Ellos pudieron haberse autopuesto, ¿no? O haberse cambiado. Y sí, nos sentamos aquí con ellos, ¿sabes? No se dejaron contaminar. Que Dios te bendiga, que hoy prediques ese nombre que te hemos mandado a predicar. Y para ese Pentecostés estamos preparándonos para ese avivamiento del nuevo tiempo que viene, de la última hora, de los décimos, esos jóvenes, que como estos jóvenes no eran bien recibidos, pero sabían que hay una cosecha. Dejaste el cielo por salvarme.